y por eso tiene a Eva. Y precisamente de ahí es de donde me agarro con las mamás del catecismo, porque le llevan a sus niños y se supone que se tienen que quedar una plática, y ponen unas caras de molestia porque no entienden la Trinidad, que yo lo que les digo es muy sencillo. Miren, señoras, el asunto es muy simple. El día que ustedes entiendan lo que significa ser una sola carne, como prometieron en el matrimonio, y amen a sus maridos como debe ser, ese día podrán comprender la Santísima Trinidad, mientras no. Y ahí es donde las caras de enojo se convierten en caras de azoro, en caras de perplejidad, en caras de humildad, pero le bajan 2 rayitas a su necedad. Así es como empiezo yo el tema de la Trinidad con las mamás del catecismo, que hay mamás. Y pues sí, se puede explicar todo, y la Trinidad sí está perfectamente presente en la Biblia de muchas maneras. De lo más Hermano, curioso es... perdón que lo interrumpa, hermano Luis Gerardo. Sí, Sería vale. bueno que le hicieras pregunta y que te conteste José Luis, porque José Luis no cree en la Trinidad. Lo que José Luis cree es que existe el Padre, existe Jesucristo, pero que Cristo es subordinado al Padre, que el Padre es el único Dios verdadero. Por eso me gustaría que desde ahora, cierro el micrófono, le hagas preguntas y José Luis te conteste. Adelante. Ajá. O Ubaldo, a que también es católico. No, Adelante. bueno, digamos que para allá va la cosa, porque lo primero que hay que ver es que la cita estrella maravillosa, non plus ultra, supercalifragilística, espialidosa, que utilizan para demostrar que Dios no puede ser Trinidad, es la cita que demuestra que lo es. O sea, la cita del Deuteronomio, donde dice que Dios es uno. Entonces, digamos que a sabiendas de que ya tengo la respuesta a esa cita, podemos abordarla en el momento que parezca más conveniente, pero en cuanto al asunto del padre y el hijo, afirmo, si el padre no tiene un hijo, no es padre, y si el hijo no tiene padre, no es hijo, es mentira. Y si Dios dice que una criatura suya es su hijo, nos está viendo la cara de paisano, porque para que Dios tenga derecho, supremamente maravilloso y superpoderoso y omnisciente y lo que sea, nos sale Diosito con que su hijo no tiene su propia naturaleza, nos está engañando y es un timador y un mentiroso. Si cree que le puede llamar hijo a alguien, es porque es divino como él, o sea, increado. Y si no es su hijo increado, entonces no es cierto que es padre. Es una mentira y ese Dios es un mentiroso. ¿Acaso tienes una respuesta a eso, José Luis? De ninguna manera, hasta ahorita usted no ha salido de lo normal, de lo que es correcto. Dios tiene un hijo, es innegable. Sí. La escritura lo enfatiza muchísimas veces. Y el Señor Jesucristo tiene un padre. Es lo que yo he enseñado siempre. Entonces, cualquiera que niegue que no existe el padre, o que el padre es el hijo, o que son la misma persona, pues ahora sí tienen un problema. Porque si el padre no tiene hijo, entonces, ¿qué está haciendo Jesús? O cuando Jesús está orando, ¿a quién le está orando si no tiene un padre? Entonces, es obvio que hay una interacción entre dos seres divinos, ¿sí? La escritura nos habla de una jerarquía. El apóstol Pablo nos habla de una jerarquía en esta familia divina, como lo dijiste al principio. Estoy de acuerdo que hay una familia divina, una familia de dioses. Y los dos, el apóstol Pablo, los pone en una jerarquía. Esto usted lo debe de saber, hermano, porque si usted está hablando de este tema,
y está omitiendo esta información, usted no está enterado de lo que está diciendo. No, yo puedo seguir hablando otras 2 horas, pero tenía que darte la palabra. No estoy omitiendo nada, solo usé el tiempo que tenía. Adelante, entonces continúa, te escucho. No, digo, no se trata de que lo diga todo yo. Nada más no digas que no sé lo que no he dicho porque no me he pasado 2 o 3 horas hablando. Okay. Porque ya empezamos mal. Miren, antes de decir que yo no sé algo, primero averigua si lo sé. Nada más. Me refiero porque ya la hermana Anne ya lo puso en un antecedente que yo digo que el Señor Jesús es inferior al Padre. Y yo lo que le estoy enfatizando es que el apóstol Pablo los presenta con una jerarquía donde el Padre es la cabeza del Hijo. Y pone de ejemplo el varón con la mujer. El varón es la cabeza de la mujer. Estábamos hablando de autoridad sobre alguien. Y de eso es lo que yo estoy hablando. Ajá. Entonces, si el Padre y el Hijo son la misma persona, entonces, ¿cómo se establece esta autoridad? ¿Sí? Porque dicen, son 3 y el mismo. Hay que cuidar mucho lo que decimos, porque entonces desfasamos la escritura y la escritura tiene que armonizar con lo que estamos hablando. Si son el mismo, entonces estaba usted cayendo en lo que estaba negando al principio, un Alá que no tiene a nadie. Simplemente se dividió en 3, pero al final de todo es el mismo. Usted está presentándome a Alá cristiano, ¿sí? Entonces, la postura que nosotros tomamos de las escrituras es que el Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, el Dios de dioses, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que presentan las escrituras. Entonces, si vamos a hablar de una doctrina bíblica, hay que sostenerla con las escrituras. Y si usted quiere hablar de una doctrina y no la puede sostener con las escrituras, mejor no se atreva. Porque no solamente va en contra de una persona que de las escrituras, así sencilla, no, pues van en contra de las escrituras, pero en el fondo van en contra de Dios. ¿Sí? Hermano, yo tengo presente estos textos. El Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo mismo lo está diciendo. Ahora, ¿por qué dice que es único? Porque no hay otro igual a él. Pero el Dios trinitario dice que los 3 son iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, coiguales, coeternos. ¿Sí? Y los 3 reciben la misma adoración y gloria. Jesús dice que el Padre es el que debe de ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús lo dice. Y él tuvo la oportunidad de incluirse. No dijo Padre, no mientas. ¿Cómo no? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se lo dijo la samaritana. Eso dice la Biblia. Jesús hubiera dicho, los verdaderos adoradores adorarán al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque los 3 son uno y el mismo. No, Jesús es no que dijo así, Dios. hermano. Dijo, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y dijo Dios, no dijo Padre, no dijo Trinidad, no dijo Hijo, no dijo Espíritu Santo, solo dijo Dios. Eso dice la Biblia. Así dice el texto, correcto. Revísala, repásala. Sí. ¿Y de quién estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Perdón? ¿De quién estaba hablando el Señor Jesucristo cuando hablaba con la samaritana? Hermano, no sé si puedo hacer una pregunta al José Luis. ¿Cómo, por ejemplo, puede sustentarlo la jerarquía que usted presenta de Pablo con respecto a Dios Padre? Vamos a leerlo en la Biblia. Déjame ver. A ver, aquí lo tengo. Bueno, está muy bien la pregunta, pero yo hice una antes, y como yo hice una antes, no debes admitir las desviaciones porque empezamos a desvariar como el oso goloso y no se llega a ninguna parte. Entonces, cuando te responda a ti, ¿se cuenta la pregunta? Claro que sí. Cuando te responda a ti, que me dé la... Y luego cambiamos ese tema. Ajá, la pregunta ya se la respondí. ¿Sí?
No, lo que hiciste fue hacerme otra pregunta. Y no la contesté ni reconociste ese asunto del padre. Fue un error. No es cierto que dijo padre, y si eso queda claro, pues no hay más que decir. Y Dijo cuando se Dios. dice Dios así nada más, el que sabe, el Dios está reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no está negando la divinidad del Oh, Espíritu Santo, por ejemplo. Y Cristo ándale, no lo hizo. pues. Voy a utilizar ese método para hacer conjeturas también, y entonces ahorita vamos a hacer una buena doctrina. Porque eso es una conjetura. Jesús estaba... Conjetura. Si tú lo dices. Sí, mira, hermano, cuando el Señor está hablando con la samaritana, dice ella, ustedes dicen que debemos de adorar en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. Y Jesús dijo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él no dijo Dios. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Él no dijo Dios en el texto. ¿Qué versión tiene? ¿Qué versión tiene? Perdón. Voy a rectificar en otra versión. ¿La Reina Valera? No, fíjate que no tengo la versión aquí electrónica Okay. Vamos a ver de otra versión. Específicamente es capítulo vamos a 4. ver otra versión, a ver si dice Dios, ¿verdad? ¿En qué versión dice Dios y en cuál dice Padre? ¿Qué versículo del capítulo 4? Juan 4, 23, 24, eso es lo que él dice. Muy bien, vamos a verlo. Juan 4, 23, 24. De la Reina Valera dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adelante. Bueno, yo se lo voy a leer de la versión Biblia de Jerusalén. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. No, ¿Ven, esa no es versión Jerusalén. Hermano, estoy en la Biblia electrónica. Yo leo la Biblia Jerusalén que tengo acá y después pero llega la Aquí hora, tengo la ya estamos aquí en tengo ella, la Jerusalén. que los Aquí tengo la Jerusalén. adoradores verdaderos adorarán al Padre. Tercera edición, dice allí. Ahora, sí, la Biblia vamos a leer Jerusalén dice la Biblia latinoamericana. No. Ubaldo, Dios te bendiga. Sí. Busca tu Biblia y Sí, busca Juan aquí 4. tengo el versículo. Juan 4, Aquí tengo el 23, versículo. 24, léelo por favor. Sí, por eso le estoy diciendo al hermano que está del 23, dice, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Eso dice la versión Jerusalén. Adelante. Ya ven, hermano. Usted quiso modificar ese texto muy a la ligera. Y no se puede, hermano. Por eso es necesario basarnos en las escrituras. Porque si usted va diciendo unas cosas que no están en la Biblia, lo primero que va a ser avergonzado. Entonces, para hablar de un tema hay que ajustarnos a las escrituras, hermano, y saldrás triunfante en cada ocasión que tú hables de las escrituras, sujétate a ellas. Es un consejo que yo he tomado y me ha dado tantas satisfacciones. Muchas veces me ha ayudado eso. Un buen consejo que le dio Pablo a Timoteo: tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Y la sana doctrina quedó plasmada en las escrituras. ¿Sí? Quedó impresa, porque así les dijo el Espíritu a ellos, y empezaron a escribir las cartas con la doctrina, para que toda la iglesia no tuviera un pretexto en el futuro. Fíjese que la grandeza de Dios tiene visión eterna.
¿Por qué tenemos hoy la Biblia? ¿Quién la tiene? Quien la tenga. Lo que importa es que la tengamos, ¿sí? Entonces, ¿Quién hermanos, hizo la hay que Biblia? sujetarnos a ella en todo momento y verán que nos va a dar satisfacciones grandes siempre. Y poco a poco vamos a ir conociendo más a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Ok, Padre. pero mira, no sé Adelante. si le respondiste al hermano. Yo quisiera ahora que tú me des tu argumento en cómo sustentas la jerarquía, según Pablo, dices tú. Porque Según Pablo, vamos a leerlo. yo te tengo una cita Vamos a donde no leerlo. sé si te va a caer bien, ¿eh? A mí me cae bien toda la Biblia. Hay Perfecto, que perfecto, armonizar. Hay que perfecto. armonizar, hermano. No, no, hay veces que parece una contradicción, pero no es contradicción. Lo vamos a leer en Primera de Corintios. Este sustento. Lo voy a leer acá en la Biblia, el texto es, para que lo vayan buscando, es Primera de Corintios, capítulo 11, ¿sí? Y ahí luego, en el verso 3, dice, lo voy a leer en la Biblia latinoamericana, pero quiero recordarles que cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios, ¿sí? Primera de Corintios 11:3. Aquí Pablo nos presentó una jerarquía desde la tierra hasta el cielo. En la cabeza, el supremo, ¿verdad que Dios no tiene cabeza, no tiene alguien que sea su cabeza? Porque Él es la cabeza de ¿Y todos. dónde Él deja es, el Espíritu Santo? a ver, hermano, esta es una buena pregunta. Ojalá y el apóstol Pablo estuviera para contestárnoslo. ¿Por qué Sí, no incluye al Espíritu Santo el apóstol Pablo? porque Le voy a decir. si hay una jerarquía, tendrían que ser Mira, hay, hay una jerarquía y también podemos tomar otro texto donde se destruye el dogma, sencillamente. ¿Cuál dogma? ¿Cuál dogma? Yo no, el dogma de la Trinidad que dice que los tres son coiguales y coeternos y reciben la misma oración y gloria. Mire, cuando el Señor Jesús dice que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no se perdona en este mundo ni en el venidero, dijo antes de decir esto, dice, toda blasfemia en contra del Hijo será perdonada. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Miren, hermanos. Mira. A ver, tú Si dices los algo, dos. permítame. Ajá. Tú dices algo que hay que armonizar, pero aquí pone al Espíritu Santo por encima del Padre y por encima de Cristo. No, Entonces no del vemos una Padre no lo jerarquía. pone. Mira, hermano, no lo A pone ver. por encima del Padre. Nada más está mencionando al Hijo. Ahora, si Pero armonizamos tu jerarquía, los según tú, no concuerda. A eso voy. Adelante. Mira, en este texto solamente se está refiriendo al Espíritu Santo. Se puede hablar mal de Cristo y serías perdonado, pero no se puede hablar mal del Espíritu Santo. Aquí simplemente el Espíritu Santo es más grande que el Hijo. Ahora, ¿por qué es más grande que el Hijo? Yo sé que ustedes no saben en qué consiste la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Siempre dicen que niegas al Espíritu Santo o que no has discernido al Espíritu Pero creo Santo. que ya es otro tema, ¿no? Ya Es es otro otro tema tema. profundizar eso. Ajá. Pero sería bueno tomar esta información porque ya estamos en este texto. Ahora, Dice, no sé si me permiten, usted ya habló un poco, que analicemos Colosenses 2:9. Ahí va a poner en alto a otra persona de la Santísima Trinidad. No sé si lo quiere leer, hermana Ana. Estoy. Colosenses 2:9. Colosenses, Sí. Te sí, lo leo Colosenses 2:9. de cualquier Biblia. La Sí, Reina de Valera. cualquier Biblia. Colosenses 2:9. Enseguida estoy.
Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9, bueno, que ya lo sabemos de memoria, porque en él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso dice. A ver, Amén. vamos a armonizar los tres textos. Primero, San Juan lo pone al Padre como primero. Aquí el Espíritu Santo está puesto como primero en San Mateo. Y San Pablo aquí a los colosenses está poniendo por encima a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como que la jerarquía no va, no sé, a eso voy. ¿Cómo lo No, explica estás usted? equivocado, hermano. Armonizando Ah, sus textos. ajá. Aquí Pablo no está poniendo al Señor Jesucristo arriba. Ahora, lo que Ah, está dando a ver, una ¿tú sabes información. ¿tú sabes qué es deidad? Claro, está hablando de la divinidad. Acá en la Biblia de Jerusalén dice divinidad. Deidad o divinidad es sinónimo. Son sinónimos. Mira, hermano, Pero aquí para lo que ti está parece que no. diciendo, aquí lo que está diciendo que la divinidad habita en Cristo, o sea, el Todopoderoso habita en Cristo y no va a habitar No. parcialmente. A ver, ¿Sí? vamos a leerlo. Ay, el hermano, el Señor Jesús dijo, ¿no, que no sabéis que mi Padre mora en mí y yo moro en el Padre? Entonces se cae la No, jerarquía que no, tú estás hermano. dando, ¿no? Aquí simplemente habla de la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Somos uno. Estamos perfectamente en comunión. Por eso el Señor pidió que todos sean A ver, uno, como mi Padre te y lo yo leo, somos uno. te lo leo de la versión Jerusalén. Dice, porque en Cristo reside la plenitud de la deidad corporalmente. Así es. Y vosotros alcanzáis la plenitud en él. En el... Entonces, no, parece que hay tres jerarquías, ¿no? Primero vemos al Padre, luego vemos al Espíritu Santo, ahora vemos a Cristo. ¿Se contradicen las escrituras, mi hermano? No, en todas sigue siendo el Padre. Mira, hermano, por eso te quería explicar el otro texto del Espíritu Santo, sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Todo va en el Padre. Por eso yo quería aclarar ese texto totalmente. ¿Y por qué no menciona al Padre? Porque, mira, te lo voy a explicar por qué no lo menciona. Porque primeramente los judíos increparon al Señor diciendo, tú haces los milagros con el poder de Belcebú. Eso fue lo que ellos dijeron que hizo que el Señor hablara y dijera estas palabras. Tú haces los milagros con el poder de Belcebú. Jesús dijo que no sabes que mi Padre mora en mí y Él es el que hace las obras. O sea, Jesús está recordándoles a ellos que Él hacía milagros, pero no los hacía Él, sino el Padre que moraba en Él hacía los milagros. Fíjate bien, espérate, deja terminar. Te tengo otra cita. Ok, prepáratela, ahorita la vemos. Mira, Jesús lo que está dándoles ver a aquellos hombres ignorantes, más que nada, ignorantes, que Él, los milagros que hacía, los hacía con el poder de Dios, con el poder del Altísimo. Y ellos dijeron que con el poder de Belcebú. ¿Qué estaba pasando aquí? Llamaron al Dios todopoderoso Belcebú. Fíjate, esa es la blasfemia. Pero fíjate. ¿Sí? A ver, fíjate. Si están hablando de Dios como Belcebú, ¿por qué no se refirió nuestro Señor Jesucristo sobre Dios? ¿Por qué mete al Espíritu Santo? Si no hablaron del Espíritu Santo. Mira, hermano, a estas alturas tú debes de saber por qué no, nosotros le mira, te estoy haciendo una pregunta, hermano. Tú debes de saber que cuando nosotros llamamos al Padre, quedémonos en el tiempo actual. Fíjate bien. Quedémonos en el tiempo de los judíos. Hablamos y decimos que el Padre es Dios. ¿Qué estamos diciendo en lenguaje en español? Tú sabes que la palabra Dios viene de Deus, de latín. ¿Sí? Sí, pero fíjate. ¿Qué significa Deus en español? A ver, pero fíjate. A ver, hermano. ¿Qué significa Dios en español? Es el creador. Está españolizada, la palabra Deus está españolizada nada más.
Pero fíjate, no es una traducción. pero fíjate, estamos en el contexto Mira, judío y mírate que bien, te viene voy para a nuestro. decir, Ahora, no lo sabes tal vez, la palabra Deus o Theos en el griego o Elohim en el hebreo significa poderoso, viene de poder. Dios es Dios porque es poderoso, es el todopoderoso. Eso es lo que le hace Dios. Si tú tuvieses poderes, eres un Dios, pero a no ver, tienes poderes, eres un ser mortal, un hombre humano, nada más. Pero si sí, sí, tuvieses sí, sí, poderes, tú de puedes eso no ser lo llamado discutimos. Dios. Otra Sí, cita, hermanos, otra cita para analizar. hermano, Ya hablaste Dios. mucho, otra cita. Ok, Hebreos 13:8, por favor, hermana Ana. vamos a ver Hebreos 3:8. Estoy. Hebreos capítulo 3. 13, versículo 8. Ujú. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Lo estoy leyendo, ¿no? Porque siempre lo repito eso. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Adelante. Aquí el tema es la jerarquía. Si vemos cómo San Pablo y San Juan están de acuerdo en que Jesucristo es Dios, no hay una jerarquía. Ahora, aquí está explicándole a los hebreos que es el mismo de ayer para los hebreos, de hoy y por los siglos de los siglos, para los cristianos y para los que vienen. Entonces, ¿dónde queda la jerarquía, hermano? Mira, Parece hermano, que, hermano, aquí parece estamos que, hablando de Cristo nada más. Y en esta versión aquí electrónica, en Hebreos 3:8 dice, 3:8 o sí, 18. sí, fíjate, con lo que dices que Hebreos estamos 13, hablando de 8. Cristo, 13, sí, 8. con lo que estamos hablando de Cristo, 13. se cae tu argumento de una No, jerarquía. no, Así, hermano. tú te estás Cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, simplemente está hablando de la eternidad del verbo, hermano. Simplemente está hablando de la eternidad del verbo. No está hablando de autoridad, quién es mayor o quién es menor, de que quién nada. Así de sencillo es este texto. Es Eso el no dice la mismo. Biblia. Eso no dice la Biblia. Eso le estás Es el agregando tú. mismo. Hermano Ubaldo No, y Luis, hermano. Sí, el tema es el siguiente. Ustedes le tienen que preguntar a él cuántos dioses hay. O sea, si nosotros sabemos que Dios es uno, como dice Deuteronomio, entonces ahí es el tema. Si Jesucristo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, hay un solo Dios. Pero si hay tres seres divinos, tres personas en el mismo Dios, ahí háganle hincapié a José Luis Alonso. ¿Cuántos dioses hay? Ese es el tema. Adelante. El tema es la Trinidad, o sea, tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el mismo Dios. Y la pregunta es a José Luis, ¿cuántos dioses hay? Pues Jesucristo es Dios, él sabe que Jesucristo es Dios. El Padre sí, es lo Dios que y pasa, también hermana, sabe que el Padre no es el mismo Jesucristo. Él sabe, eso sabe él. Entonces, lo ¿cuántos que pasa, dioses hay? hermana, Adelante, hermano. sí, lo que pasa que él está poniendo una jerarquía donde no lo hay. Por eso le estoy demostrando estas citas para que Yo él no escribí recapacite. Primera de Calma, Corintios calma. 11. ¿Sabes qué? Sí hay un problema con eso de la jerarquía porque se le está dando una calidad que no tiene. Jerarquía la hay por todos lados entre los seres humanos y seguimos siendo exactamente los mismos seres humanos y vamos al baño igual y nos bañamos igual y nos peleamos igual y comemos igual y bebemos igual. No hay diferencia. El Papa va al mismo retrete que va el barrendero, no va a otro retrete. No, eso es jerarquía, una función, no es algo ontológico esencial que modifique a la persona misma. Entonces, hay una jerarquía del Padre y el Hijo, precisamente porque el Padre y el Hijo, y es lo esencial en el Evangelio, Dios Hijo viene como hijo a dar testimonio de su Padre y a enseñarnos, obedeciendo, a obedecer a su Padre. Si no, no sería hijo. Es hijo y obedece al Padre porque es hijo.
no porque sea inferior o superior o coigual o coeterno, lo obedece porque es su padre. Y esa es Pero la entonces, jerarquía, hermano, la de a la ver, filiación paternidad. hermano Y Luis nos Gerardo, enseña a obedecer. eh, Sí, ¿usted, usted sí ve que sí hay una jerarquía o es por lo que usted acaba de decir? ¿Por qué nuestro la Señor se presenta así? jerarquía la hay, la jerarquía la hay precisamente por lo que acabo de decir y es lo que enseña la iglesia. Sobre de todo está Dios el Padre. Dios el Padre pone a gobernar a su Hijo, le concede el gobierno al Hijo y Él es el Rey del universo. Y el Rey del universo pone a una persona humana con manos, con pies, con boca, con oídos, para que esa persona haga frente de parte de la iglesia y esté hasta arriba de la iglesia para que no nos desbalaguemos como ovejas sin pastor. Y de ahí sale toda la jerarquía de que hay cardenales y obispos y párrocos y vicarios y religiosos y laicos. Es toda una cadenita jerárquica. La iglesia de Cristo es jerarquía porque hay una jerarquía que comienza con el Padre y termina con el último de los laicos. Claro que hay la jerarquía, pero que sea jerarquía no le quita en absolutamente nada su deidad a Dios Hijo, Ok, entonces, porque mira, es Hijo por a ver, naturaleza divina. a Y ver, a la hermano, naturaleza a ver si divina le ni le estoy quitas ni le entendiendo. pones. Hermano Luis Gerardo, a ver si le estoy entendiendo. Sí, Hay sí. jerarquía con respecto a las personas, pero no en autoridad. ¿A eso se refiere usted? Eh, Me refiero a que la hay en autoridad, precisamente la jerarquía está distribuyendo la autoridad, la línea de autoridad desde el padre hasta el último cristiano, pero es a No, nivel de no, no, no. autoridad, No, me no refiero a las esencial. tres, me refiero a la Trinidad, no, no a los seres humanos. Ajá, en la Trinidad, Sí, me refiero siendo, a la Trinidad. Mira, a ver, a ver si nos entendemos. Sí hay sí, jerarquía con relación a su manifestación, mas no en la Trinidad. ¿A eso se refiere con respecto a eh, la Trinidad? me refiero a la relación de filiación, paternidad eterna. Entonces, Relación eterna de filiación, paternidad. Específicamente ese es el punto de partida. En la eternidad, sin antes ni después, Dios tiene un hijo que no es ni anterior ni posterior a él porque no hay tiempo en la eternidad. Eso es la eternidad, el no tiempo. Así que no es anterior el Padre al Hijo, ni el Hijo al Padre, ni el Espíritu Santo, ni nada. Todo es simultáneo. La eternidad es un solo momento. Y el Hijo que tiene lo tiene en su seno, en su propio ser, como ente divino, ente, tiene un ser divino que es una persona, que es su hijo, y porque es su hijo, y es buen hijo, ama a su padre, y sí obedece a su padre, que es lo que tienen que empezar a aprender y entender los hijos humanos, que hay que obedecer al padre, aunque te creas Dios o aunque lo seas, porque el que es Dios, Dios Hijo, obedece a su padre por ser su padre, aunque sean exactamente igual de poderosos y de eternos, ni más ni menos. Y la Ok, jerarquía empieza entonces en eso, los en escuchos, obedecer continúen, los a tu escucho, padre. continúen el tema con el señor que están hablando de la Trinidad. ¿Cuántos dioses hay? Dice la hermana Ana. No, ese Ajá, sería el tema, ¿no? bueno, el hecho real es que sí, enseñamos que hay solamente un Dios verdadero y lo que decía, que verdaderamente es padre de un genuino hijo, unigénito suyo, y unigénito significa que lo engendró y que sea su hijo significa que es de su misma naturaleza divina, no de naturaleza canina o felina, humana o de canario o de lo que se te ocurra, es naturaleza divina. Y es lo que hace que le llamemos Dios Hijo, como en el logo ese del Ixtis, Jesús Cristo, Dios Hijo, Salvador.
Ahí es donde lo decimos desde el primer siglo con el símbolo del pez. Es Dios Hijo, el Salvador, que nos enseña a obedecer, obedeciendo a su Padre, porque es su Padre, no porque sea superior en esencia. Entonces, es tan simple como eso. No puedes sostener que hay un solo Dios verdadero y que tiene un Hijo que tiene su naturaleza sin caer de cabeza en la Trinidad, a menos que inventes el cuento de que es un Dios menor, creado. Pero si es criatura ya no es hijo, ni es Dios, porque lo propio de Dios es no ser creado, tan simple como eso. Entonces, ese atolladero es del que habla Anne. O es uno, o un Dios, o son tres Mira, dioses. lo Y que ya. pasa, hermano, que los testigos de Jehová tienen esa premisa, ¿no? Que Jesucristo es un Dios pequeño. Por eso yo le estaba Bueno, entendiendo al Señor, en esa forma la jerarquía, pero no pasa nada, continúen con el tema. Yo los escucho. sí, eso es lo que dicen los testigos de Jehová y es una de las soluciones que se dan a lo de la Trinidad. La solución que dan los nazarenos, los unicitarios actuales, es que Dios sí es Padre, pero porque lo dice, nada más habla porque tiene con qué, y para demostrar que es Padre, se manifiesta como si fuera su Hijo, y habla consigo mismo, y aparece en el cielo el Padre, y aparece el Espíritu Santo, y ahí está la teofanía con Cristo, están los tres, pero son él mismo nada más manifestándose el mismo de distintas maneras, o sea, un timo, un engaño. Y si hay otra solución que no sea varios dioses, pues me gustaría verla, pero sin personas que no aparece eso en la Biblia, pues no veo cómo. ¿Cuál sería la otra solución? La otra solución sería atender lo que está escrito en las Escrituras. Mira, hermano, te voy a leer un texto que es muy importante. El Señor Jesús, después de resucitado, después de que dejó el cuerpo mortal y ya tenía un cuerpo glorioso como el del Padre, porque dice que Dios es espíritu y él tenía un cuerpo glorioso, humano glorificado. Fíjense bien, dice a María Magdalena, dícele Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Mira, Ajá. el Señor Jesús definitivamente es un ser divino, claro, innegable. Él es Dios. Cuando uno dice que Él es Dios, el verbo es Dios. Pero este Dios tiene un Dios. El Señor no miente, ni dice yo soy la verdad. Cada palabra que Él dijo es verdad. Dice, subo a mi Dios, ¿sí? Que es el Dios de ustedes. Nosotros debemos de tener por Dios al Padre. ¿Sí? No, Y eso es sabemos lo que que no Jesús es dice. Dios. Cuidado. Ah, eso es lo que está diciendo el Señor. No, Dice, eso es lo subo que no a mi dijo. Dios. Fíjate bien, sí lo dice. Dice, subo a mi Dios y vuestro Dios. O sea, el Dios de Cristo es el Dios de nosotros. Ese es el Dios que nosotros debemos de amar y adorar en espíritu y en verdad. El mismo Más Dios de de una nuestro vez, Señor Jesucristo. es que Ahora, dice más de una vez, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Dios el Padre no es Dios para Cristo lo mismo que para nosotros, no lo es, porque nosotros vemos a Dios como criaturas y Jesucristo ve al Dios Padre como su Padre Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros, no es hermano, el mismo tu tipo de credo, relación. Mi tu Padre y credo lo vuestro Padre, dice. mi Dios y vuestro ¿Cómo vas a ir Dios, en lo contra de tu tiene que credo? distinguir. Hermano, ¿Eh? tu credo lo dice. Dios verdadero
de Dios verdadero. Aquí está hablando del Padre es el Dios verdadero, de otro Dios verdadero. El Padre es Dios de su Hijo. Jesús lo dice. El apóstol Pablo lo dice. Efesios 1:17 dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que está en la gloria, lo especifica, para que le dé entendimiento y revelación y lo conozcan cada día más. Fíjate, hermano, ellos José tenían Luis, el conocimiento. disculpe. ¿Dice Dios verdadero de Dios? ¿O dice Dios de otro Claro, Dios? ¿O de otro Dios dice? ¿Cómo dice? A ver, hermana, No ¿qué quiero que otro me Dios diga, verdadero hay? Aparte del Padre, ¿qué otro Dios verdadero hay? Jesucristo es Dios verdadero y el Espíritu Ah, Santo es Dios verdadero. obviamente que está hablando solamente de Jesucristo, no, porque no hay otro no, Dios verdadero que el Hijo de Dios. Pero no hay tres dioses, hay tres personas. Pero la pregunta que yo te hice no es esa. La pregunta es, vos me dijiste, Dios verdadero de Dios, dice. O sea, pero dice Dios verdadero de otro Dios. ¿La palabra otro ahí está o no? No, Ah, pero ya está está. la palabra Gracias, de, gracias, que gracias, habla gracias. de pertenencia, habla de Gracias, gracias, pertenencia. gracias. La gramática no miente. Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, este Dios es de otro Dios verdadero. Es lo que estoy enseñándoles No, si ustedes lo tienen eso de escrito otro Dios se lo en el... agregaste vos. Eso de No, la otro se lo palabra eh, agregaste otro, vos. cierto, es Dios cierto. verdadero Pero del sin único Dios agregarle verdadero. nada se entiende el mismo mensaje. Sin agregarle nada, así como lo tienen escrito en el credo, se refiere a lo Mm, mismo que yo les estoy diciendo. Yo no sé No, dónde está el problema. eh, entendemos Dios verdadero del único Dios verdadero, no de otro Ah, Dios no, verdadero, porque solo hay un entonces, Dios pero así no verdadero. está escrito. Fíjate, así no está escrito. ¿Sabes Jesús cuál es dice el que el Padre es problema? el... El problema es que le Tampoco está hacemos escrito otro. mentiroso a la Biblia. Dice Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Dios es uno, uno solo, uno. ¿Y Jesucristo es Dios? Sí. ¿Y el Padre es Dios? Sí. ¿Y Espíritu Santo es Dios? Por supuesto, te lo dice la A Biblia. ver, Entonces, ¿cómo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Es el mismo Dios. Al es decir, que es tienes un dogma que, lo yo que estás necesito que repitiendo. aceptes que es ¿Dónde? otro Dios, pues Mire, no funciona. mire, hermanos, vamos a ver. Los apóstoles muchas veces invocaron el nombre del Señor Jesús, está escrito. Pero lo que está repetido infinitas veces en toda la escritura es que todo el pueblo de Israel adoró a Dios. ¿Sí? Invocar el nombre del Señor Jesús no es lo mismo que adorar a Dios. Ahora, yo solamente les pido, a Dios se le adora y se le invoca. Denme un solo texto cuando un profeta, un apóstol invocó o adoró al Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ahorita en 20 años nadie me ha dado un texto, ni para que se quiebre la cabeza. La Biblia nos enseña a adorar al Todopoderoso a Dios. Y todo lo que le pidamos a Dios por medio de su Hijo. Ni siquiera se menciona el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes saben perfectamente, primera ¿Y no de me hablaste Corintios de la 8, blasfemia del Espíritu Santo que no tiene perdón, o sea, ni en este mundo ni en el otro? ¿No me hablaste de eso? no me dejaron explicar. No, no. El Espíritu Santo estaba refiriéndose al Dios mismo, pero porque el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. ¿No se acuerdan cuando el ángel le habló a María? Dice que descendió el Espíritu Santo. Y luego que dice, y el poder del Altísimo. ¿Sí? El poder Y del Altísimo concibió en él el nuevo ser que nacería. Dios por medio de su poder engendró a Jesús en María. Es lo que nos está hablando ese texto. En el Evangelio de Lucas dice claramente, el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Qué sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés? Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos de poder. Permiso, ¿Sí? permiso. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida y no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo es Dios. amén. Acá, amén. El Espíritu Santo es el texto Dios. clave, hermanos. Este es el texto clave donde nos puede aclarar qué es lo que realmente sucedió allí. Fíjate bien, dice Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿No les acabo de decir que ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés? El Espíritu Santo estaba en Pedro. Pedro estaba lleno de poder. Por el mismo poder se dio cuenta lo que pensaban, lo que habían hecho aquellos varones, aquel varón Ananías. ¿Sí? El poder que estaba investido Pedro hizo que se dieran cuenta, como Jesús leía la mente de lo que estaban pensando. Ellos tenían ese Pero poder ahora. ese no es el tema, ese no es el tema, esa es tu Claro explicación. que sí, Es tu claro que sí. explicación. Miren, Mira, miren, hermanos. mira, Pedro estaba lleno de poder y ese poder Mira. lo recibieron de Dios. yo tengo otra cita. Hermano, yo lo que quiero por mirar medio de- yo lo que quisiera es que José Luis Alonso pudiera explicar Juan 14, 16, con cualquier Biblia, porque no creo que estén cambiados los textos. Juan 14, 16, él dice que es el poder. Bueno, sí, claro, Dios tiene poder, nadie lo discute. Juan 14, 16, mira, Juan 14, 16, está Jesucristo y le está diciendo, mira lo que está diciendo. Y yo rogaré al Padre, o sea, acá está Cristo que está rogando al Padre y os dará otro. O sea, este Espíritu Santo no es ni el Padre ni Jesucristo, porque acá habla de otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, que es el que nos hace recordar todo lo que nos enseñó Cristo. ¿Podés explicar ese otro que no es Cristo ni el Padre? Adelante. Ay, hermana, esa palabrita otro. A ver, por aquí tengo un escrito sobre este texto. ¿vas a leer tu filosofía? Bueno, porque quiero leer el texto en completo. Juan 14, ahorita lo leo. Juan 14, permíteme tantito. 14, 26 o 14, 16, 17. Después, hermana Ana, yo quisiera que lo lea para que el Señor nos explique. Sí, San Juan, Evangelio de San Juan 8:58. Es otra cita que lo va a ver. ¿Qué nos puede aportar? Que lo lea él de la Biblia de él. Sí, a ver si él quiere, porque Adelante. Juan yo lo 8. tengo aquí. 8:58. 8:58. Jesús le respondió, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Ok, es sencillo, hermanos. Esta es una información que realmente muchos ¿no de es ustedes palabra no la de tienen. Dios? Sí, ¿Palabra de Dios? es palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, antes de Abraham, ¿sí? Antes de Abraham, yo soy. Simplemente nos está hablando que Él existe desde antes la de palabra Abraham. de Dios. Estamos hablando de la eternidad. Es la eternidad. Yo, por ejemplo, yo no estoy negando la divinidad de Cristo, no estoy negando la eternidad del Verbo. Yo no sé por dónde me quieren agarrar. Esos son textos claves que yo conozco. Han vivido juntos en el cielo por la eternidad. Siempre. Así lo dice en Juan 17:5. Padre, glorifícame con esa gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. O sea, esta familia de dioses ha vivido en la eternidad, el Padre y el Pero Hijo han vivido juntos. Fíjate no cómo hay te nada contradices. nuevo. A ver, fíjate cómo te contradices. Porque dices que nuestro credo dice Dios, ¿cómo? A ver si te acuerdas. Dios verdadero, de Dios verdadero. De Dios verdadero. Ahora, ahí hablando según usted del Padre, pero aquí Jesucristo está diciendo antes que Abraham, yo soy. Entonces, a eso quiero llegar, que usted da unas afirmaciones que no conoce la doctrina católica, hermano. Ay, me ganso, pues si de allá vengo, amigo. Mira, lo que no sabe usted, ¿por qué dijo el Señor Jesús, yo soy? Porque Él es el yo soy del Antiguo Testamento.
Mi hermano, yo sé que el Señor Jesús es el mismo yo soy que habló en la zarza, es el mismo yo soy que nos hizo en el Edén. 1 Corintios 8:6 dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas y también nosotros, Entonces, ¿por qué dice. citas nuestro credo? Si no lo entiendes. Para que la cuña apriete ha de ser del Porque mismo palo. la Biblia no fue para los católicos, hermano, fueron para los siervos de Cristo. ¿Sí? Revelación de nuestro Señor Jesucristo, dada por Dios para sus siervos. Todos los que creemos en la palabra de Dios somos siervos de Dios. No ¿Quién te dijo que no estar se en una sientan secta es ser exclusivos. siervo, No. Señor? No sea mentiroso. Mientras ¿Quién te dijo obedezcas lo que te dice Dios, eres No, siervo de Dios. al apostatar tú, A dejaste ver, de ¿qué te obedecer a hace, ¿qué te hace Cristo. ser siervo de Dios? ¿Ser católico o obedecer a Dios? A ver, respóndeme. Ser- ¿Qué te hace siervo estar de en la Dios? estar ¿Obedecer en a la Dios única o iglesia. ser católico? No, Es respóndeme que, primero. a ver, El te bautismo. respondo. Respóndeme. Te ¿Tú me has respondo. hecho preguntas? Ser Te siervo de respondo. Es la Dios, primera bautismo. pregunta que ser hago. siervo de Dios es obedecer a Jesucristo como lo enseñó la única iglesia que edificó Jesucristo en Mateo 16:18. A mi vez te digo que tú eres Kefas Falso. y sobre esta La Kefas iglesia católica no fue edificaré fundada en mi Mateo 16:18. iglesia. Ya les he Esa refutado ese iglesia que texto, tiene pero en otra ocasión presbiterio con lo vuelvo a imposición de hacer. mano desde el siglo I. Así de simple. Adelante, hermanos. A Tú ver, no puedes refutar nada. ¿Tú sabes por qué Lo no que puedes te hace- refutar nada? A ver, escucha. Tú no puedes refutar No nada podré porque refutar porque teoría. ustedes nunca A ver, siempre van a negar todo lo que estoy leyendo. deja darte ¿Cómo lo tu voy a refutar? razón. Mira, Tú hermanos, no puedes refutar. ustedes son católicos, lo tienen ya sellado en su corazón. Yo no soy Escucha. católico, yo no soy católico. Yo Sí, tengo pero libertad de creer en el Señor y no sujetarme a una doctrina. Yo creo lo que por dice el eso. Señor. Yo no estoy ¿Y quién te encasillado, dio hermano. quién Pues. te dio la doctrina? ¿Quién te dio la doctrina? Dios. ¿O qué? Dios, ¿Tú me la trajiste? Dios habló personalmente contigo. ¿Tú me la trajiste por eso? Jesucristo en San Lucas 10:16 dice a los que La doctrina ustedes se la dio la Iglesia a mí Católica, me José escuchan. Luis. No, hermanita, la dio Dios a través de sus profetas. ¿A qué? Así que Dios apareció. A ver, ni Cristo escribió nada, ¿eh? Ni Jesucristo escribió nada. A ver. Vamos. A ver, espera. A ver, bueno, vamos José Luis. a acabar esto. Espera un segundo, José Luis. Vamos a acabar Yo porque estuve tengo escuchando que todo el hacer. tiempo. A ver, José Luis. A ver. El cristianismo comenzó en Judea, dice la historia, ¿eh? Amén. Y fíjate, en Judea. Pero Judea era provincia de Roma. Cristo mandó evangelizar Roma en Hechos 23:11. Cristo no mandó evangelizar sectas nacidas en Estados Unidos. No, eso no hizo Cristo. Cristo mandó evangelizar Roma, Hechos 23:11. No mandó a evangelizar y decir, ahora van a haber muchas sectas y todos van a interpretar la Biblia como se les cante. No. Mira, si vamos por más pobres que ustedes católico, tienen. a ver, el original de Hechos 9:31 dice Eclesías Católica. A ver, José Luis, ¿dónde estaba tu denominación cuando realmente Aelia Capitolina, la Jerusalén, tenía otro nombre? ¿Dónde estaba tu denominación? Porque estamos hablando de Jerusalén, esa Jerusalén terrenal que a vos te gusta. Pero resulta que se llamó Aelia Capitolina. ¿Dónde estaba tu denominación y con pastores de tu denominación en el año 130-131? Adelante, vamos, te lo quiero escuchar. Ahí. A ver, pastores. Ahí estaban en Jerusalén. Se llamaba Aelia Capitolina y la mandaba Adriano. Sí. Y Adriano era un emperador de Roma. Ahí estaban, donde estaban los apóstoles, ahí estaba la congregación. Pero es que hay un apóstol que terminó, terminó 2 años en una casa alquilada, que es el apóstol Pablo. ¿Qué te está pasando? Sí. Y lo mandó Jesucristo. Hermanita, a ver, ese apóstol no ha romano. Biblia. A ver, Biblia te doy, Biblia te doy. Hechos 23:11. ¿Cómo se Así llamaba como la Biblia testificaste de de mí en las Jerusalén, Escrituras? es necesario que testifiques
que en Roma, esta Roma que odia, esta Roma que fue llamada a santidad, en el yo libro no. de Romanos, capítulo 1, versículo 7, esta iglesia que Sí, edificó Jesucristo la en Roma Cesarea donde de adoraban la Filipo, en el criatura. mismo Sí, yo Kefas. sé todo lo que le A escribió a ver, los en romanos, Mateo 16, 18, esa donde misma les iglesia, avisó que esa si misma seguían adorando a iglesia las criaturas los con iba a hacer maricones y presbiterio, los iba a hacer ese lesbianas. presbiterio con imposición de mano de obispo, diácono y presbítero. Esos son los pastores, con un Ay, pastor mujer. Mire, visible que lo hermanas. puso Jesucristo. Siempre te di Biblia. Juan 21, Ok. 16, pastorea mis Sí, sí, ovejas. sí. Se Está sabe la en tu Biblia, pero no la denominación, obedecen. viene pastoreada desde Pedro. Y todo lo A ver, tuerce. tu denominación viene pastoreada desde Pedro, Juan 21, 16, Desde viene, Pedro, viene, desde Pedro, viene, desde Pablo. a Es ver, más, la viene. congregación donde yo Pablo era un asisto apóstol romano. nació en Roma. Así Fíjate que, bien, a ver, mi congregación nació en Roma. entonces quiere decir que vos me vas a tener que nombrar pastores de tu denominación martirizados en el Sí, Coliseo Romano. Nombrame, sí, vamos, adelante. sí. Adelante, nombrame. Hijo de Nombrame siglo I, siglo II, siglo muchísimos. III. Nombrame los Para empezar, pastores de tu denominación. ¿Eran nuestros ¿Eran maestros, los obispos? Esos apóstoles. obispos creían en la Eucaristía. Esos obispos le No, creían a Cristo, señora. Lucas 22, 19. Los Esos obispos primeros que creían que comieron a María era su Dios madre de fueron los Dios. mitraicos, Esos que obispos se hicieron realmente cristianos. creían todo Mire, lo que habían mujer, dejado los apóstoles. Esos si de obispos historia iban y quiere se le hablo. encontraban Los con el primeros que mismo comieron a obispo su de Dios Roma, fueron los como el obispo mitraicos, y ellos Policarpo, en convertidos al esa cristianismo época, siguieron cuando con estaba sus prácticas. Aniceto. ¿Qué te está pasando, José Luis? No mientas más. Mira, a Deja de ver, vamos mentir, a hacer una deja de cosa. interpretar Ana, la Biblia Ana, como vos Ana, querés. No, la Ana, Biblia dice segunda de Ana, Pedro 1:20, el que es de Dios Ana. escucha la palabra de Dios. Yo Quiero siempre nomás ya estuve escuchando eso, ¿eh? dale Segunda de palabra a Pedro Pi para que 1:20 termine dice, de ninguna demostrar que Dios es profecía es de Trinidad. interpretación Ya me privada, callo. José Luis Alonso. Voy Ninguna a, profecía es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Entonces, ¿dónde está me la voy interpretación? a, me voy a En la callar, voy casa a de silenciar mi Dios, micrófono para que que es la Pi iglesia, termine columna y de baluarte de presentar la la doctrina verdad. de la Trinidad. Ahí, la Adelante, voz Pi. de Dios, esa voz que vos estabas Ana, no la calles. diciendo, Si no la callas la tú, no se voz va a de callar. Dios Ana, es cálmate, dada a por favor. conocer por la iglesia, José Luis. La voz de Dios es dada a conocer por la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿No te gusta la Biblia? Bueno, te estoy dando Biblia. Adelante con la Por la Trinidad, iglesia de con Dios Trino, Dios, no adelante. por la iglesia católica. Bueno, adelante, Pi. Es todo tuyo. Yo quiero escuchar la Trinidad con la Biblia. Adelante. ¿Está Luis? Ubaldo se fue. ¿Está Luis Gerardo? Adelante, Sí, Luis ahí Gerardo. estoy. Alguien tiene problemas para conectarse. Aquí veo una ventanita dando vueltas, quiere decir que no logra comunicarse. Ay, Dios, el punto clave para ver lo de la Trinidad es entender el Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando dice Adonai Echad, está diciendo que Dios es uno, pero no uno monolíticamente unicitario, porque hay otra palabra, por raro que parezca, Dios se preocupó de que en este idioma hubiera la distinción. El Ejad es uno colectivo, el Yahid es uno único, y el Shema no dice Adonai Yahid, dice Adonai Echad. Cuando Dios quiere demostrar que la unión hace la fuerza, le dice al profeta, toma una varita y rómpela enfrente de todos, y luego toma 3 varitas y rómpalas enfrente de todos, luego toma 12 varitas y trata de romperlas, y no puede romper las 12 varitas porque están unidas como un solo haz, un colectivo, un haz de varas, no 2 haces de varas, no 3 haces de varas. Un haz de varas es algo tan fuerte que no lo puede romper. Entonces, así dice Yahvé, mientras las 12 tribus permanezcan unidas, no podrán ser vencidas. Y dice que
las varas son un ejad, o sea, un grupo formando una sola unidad. De la misma manera, Dios es ejad, Dios es familia. Cuando habla de hijo unigénito, entrégame a tu unigénito, le dice a Abraham Yahid, porque nada más es una sola persona enteriza, un ser unitario. Ese sí es Yahid, pero Dios es Ejad, porque en él hay tres personas. Pero no es posible decir con la Biblia que Dios es tres personas, nada más porque la palabra persona no está en la Biblia. Y como no puede usar la palabra persona que no existe, pues dice mi padre y mi Dios, y no se puede en su cultura, en su idioma, en su contexto, decir de otra manera. No se puede enunciar la Trinidad con la sola Biblia. Así que el que decide ser fundamentalista y aferrarse a la sola escritura luterana, pues nunca podrá entender la Trinidad, pero esa es una deficiencia suya por no aceptar que existen términos filosóficos, científicos, muy por fuera de un idioma que ni siquiera tiene una palabra para pájaro, porque el hebreo no tiene una palabra para pájaro. No puedes decir pájaro en hebreo, tienes que decir bicho volador, y puede ser una abeja o una mosca asquerosa o un escarabajo o un somorgujo, un águila o un murciélago, y de todas maneras es bicho volador, pero ave no puedes decirlo. Entonces tiene muchas limitaciones. No tiene la limitación de que no se pueda distinguir uno unitario de uno colectividad, pero sí tiene la limitación de que en hebreo no puedes decir persona, puedes decir hombre, pero persona no. Y la Trinidad consiste en que existen tres personas que comparten el único ser del único Dios verdadero. O sea que es un solo ente divino y tres seres personales, pero no con sustancia propia individua de cada cual. Entonces sí son tres personas divinas, cada una de ellas es Dios, pero son el único Dios porque no hay más que una sustancia divina. Sustancia, ente, ser y persona son necesarios, son términos, definiciones específicas que provienen de la filosofía griega y que no vas a encontrar en el idioma hebreo. Ese es el verdadero problema. Entonces le da uno vueltas y vueltas a todas las citas del planeta Tierra, y el problema es sustancia, ente, ser, persona, naturaleza. 5 palabras. Sustancia, ente, ser, Amén. persona y naturaleza. Ya lo dijiste todo, hermano. Yo hasta ahí te entendí perfectamente. Toda esta explicación del Dios Trinidad no se puede explicar con la Biblia, pero sí se ¿No? puede con el pensamiento griego. Y era lo Sí, que yo quería que tú dijeras. Entonces, ahora entiendo sí, está perfectamente. dicho. Ajá, está dicho. Y pues desgraciadamente el apóstol Pablo dice que nadie os engañe con filosofías huecas. Sí, entonces, Huecas, hermano, el adjetivo me lo tendrías que mostrar, porque yo no he hablado de filosofía hueca, sino de filosofía pero sí científica. griegas, ¿no? Y la Así que, filosofía viene de los griegos. ajá, y es Sí. científica, y es válida, y no es hueca. Hay un Las tipo filosofías llamado son malas. Timeo de Locres. Timeo de Locres es el primero que acuñó la palabra trinitas, un filósofo griego. En la Biblia, pues nunca lo vas a encontrar. Y de ahí Platón Pues habló no. de la Trinidad también, que un ser superior y que el verbo, que era el mundo, que era su creación, era la segunda persona, y luego que la energía y el poder con lo que este mundo se movía era la tercera persona, y ahí comienza la ideología de un trinita, de una trinidad.
Y obviamente, pues esta energía, pues en el Espíritu Santo también se hace una fuerza. Lo entendieron perfectamente los lectores de las Escrituras, los filósofos griegos. Oye, pues si acá está la Trinidad que hablaba Platón y Timeo, pues así es. Y estos padres de la iglesia, famosos, convertidos al cristianismo, introdujeron esto. Hermano, yo sé que esto tú ya lo sabes, porque todo sacerdote estudia 4 años enteritos la filosofía griega. Y de ahí viene el problema. Por eso ellos 3 saben años, explicar. no 4. Son 3 años de filosofía y 4 de teología. Pues suficiente. Sí, Suficiente para suficiente. impregnarse de ese pensamiento griego. Bien, hermano, pues yo ya, qué bien que lo dijiste, la Biblia no dice que Dios es Trinidad, pero esto lo podemos explicar con la filosofía. Ok, ya lo dijiste todo, hermano, yo no puedo Sí, ya cuestionarte nada, porque esa es texto no para me vas dar. a dar, La filosofía sirve a para dar menos razón de nuestra fe, como la no es hermana Ana le nuestra gusta fe. mucho aventar un texto de la Biblia, esta mocha de Reina Valera, ¿sí? Ahí hay un texto torcido que todavía Pero no existe. es la Biblia Reina Valera la que tiene el texto torcido. Yo ya te presenté otra Biblia Sí. católica y dice lo mismo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Tres son los que dan Pero testimonio en el cielo y los hay, tres son el hay mismo una, Dios. Pero mira, hay una cosita. si usted quiere, Actualiza yo tu no Biblia, utilizo más Primera de Juan 5, 7, pero actualiza tu Biblia. con utilizar el mismo Lucas 1:35 te está diciendo que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen. El poder del Altísimo, que es el Padre Celestial, la cubrió con su sombra. El santo ser que Amén. nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabe por qué Hijo de Dios? Porque vino en forma humana. Y usted no se Dios está, lo engendró. usted omite los textos bíblicos. Primera de No, Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. él, Dios, dice Dios, el Dios, texto griego. Dios, No, Dios, Dios, mire, Dios. Mira, si no en el texto confiesas griego que no está dice la Primera palabra de Juan, Dios. capítulo Dice, 4, él versículo fue 2 y 3, manifestado si no confiesa que por el Cristo vino, contexto. Cristo estaba en el cielo, Cristo vino en forma humana y en forma de Amén. Dios y en forma humana, Amén. vas a tener entonces el espíritu del anticristo. Luego se va y Amén. se sienta a la derecha del Padre Celestial. Y el Padre A un Celestial lado le del da Padre, todo el junto juicio. con él. Y desde allí vendrá a juzgar vivos y muertos. Eso te dice. Cristo es Dios. Y te hago una última pregunta, José Luis Sí, Alonso. sí. Cuando estaba Usted en el sabe que yo cielo con nunca el niego Padre la divinidad Jesucristo, del cuando Señor. estaba en el cielo Jesucristo con el Padre, ¿tenía más poder, menos poder que el Padre? ¿Dónde lo dice la Biblia? Dame texto. Vamos. Adelante. Te voy a leer el texto, Apocalipsis 3:12. El Señor Jesucristo en el cielo, dice, persevera para que nadie te quite la corona de la vida y yo te haré columna en el templo de mi Dios. Fíjese bien, en el cielo. El Señor Jesús te haré columna en el templo de mi Dios, el Padre, y que está en la ciudad celestial de mi Dios, y escribí el nombre de mi Dios, dice, y el mío propio. El Señor Jesús en el cielo reconoce al A ver, Padre te lo voy a como leer, su te lo voy a Dios. leer, te lo voy a leer lo que estás ¿Sí? diciendo. Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3, 3:12. versículo 12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente: al que venciere, yo le haré, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, dice. Porque está acá Amén. en forma humana y se No, despojó está y en lo el has cielo, leído. mujer. No, te estás burlando de Cristo, de mí no, y de la Biblia. Está en el cielo. El A Señor ver, está en el al que cielo. venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré, acá está en tiempo futuro, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Y por qué tenés tanto afín con la Jerusalén actual, la que está en la tierra, José Luis Alonso? Eso es lo que yo no entiendo. No se La refiere a cual la desciende Jerusalén que del está en la cielo tierra, es la que está en de el mi cielo. Dios y mi nombre nuevo. No, constantemente yo Ay, te no. escucho hablar de los judíos, de la Jerusalén actual, de esa que En dicen ese Gálatas que está texto, esclava con sus hijos. No, mira, yo no te escucho hablar de la Jerusalén del cielo. No, mujer, no, yo en no te ese escucho, texto se refiere.
Dios no vive en la Jerusalén de la tierra, vive en la Jerusalén celestial. Dios Y de está en esa el está cielo, hablando. la tierra y en todo lugar. O el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué te está Ah, pasando? qué bonito. Ya lo ¡Wow! arregló, porque Él está en todos lados. A Entonces ver, está en el cielo y menos en la en el tierra. infierno, por supuesto. Dios está en el cielo, en la tierra. A Pues ver, en ese José texto el Luis, Señor José Jesucristo Luis, está José diciendo Luis. que el Padre es su Dice Dios. que Él se va a ir, Cristo, y vendrá el otro consolador. ¿Y ese otro consolador no es Dios? ¿El Espíritu Santo no es Dios para vos? ¿No? Es el poder de Dios. Es la misma fuerza poderosa que resucitó a Cristo. Pablo lo dice y luego dice, el Espíritu de Dios levantó a Cristo. No deja de ser una persona porque sea el poderoso. Es una Ay, 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 ay. personificación. Sigue Ay, siendo ay, ay, Una alguien. ay, ay. Pobre, personificación del pobre poder de José Luis. Dios. Bueno, aquí voy a Sí, terminar la grabación. Y quien O puede sea, hablar, porque no hay un texto estuvimos bíblico que todo el Dios sea tiempo con Trinidad. José Luis Alonso, era Estoy de acuerdo con católico y ustedes. lamentablemente dejó de ser católico para pasar a una denominación Porque yo, inventada por él mismo, porque él interpretó la Biblia como a él le pareció, como a él más le gustó, como a él listo, como no, no. O sea, él dejó de ser católico, porque él cree es que que la al Biblia se Espíritu puede Santo le pareció interpretar. que no creyera Sí, en no, no, lo no, que no. no está en la Vos, Biblia, José Luis, pensás que y la menos las Biblia filosofías la podés griegas. interpretar por tus propios medios, pero la Biblia no Lo te dice siento, eso. hermano, no La hay textos Biblia no te bíblicos. dice, José Luis, que vos podés interpretar la Biblia por tus propios medios. No. Si te está diciendo que ninguna O escritura sea, es de los que sí, interpretación los privada, mentirosos sí ¿por qué pueden vos la interpretar la interpretás? Biblia. ¿Dónde tenés la Los mentirosos sí autoridad, pueden José interpretar Luis? la Biblia José Luis, porque están etiquetados con una José Luis, iglesia. te hago una Ay, pregunta. mujer, José por Luis, te hago favor, una pregunta. por ¿Quién te dio favor. autoridad a vos para interpretar la Biblia? ¿Quién te dio? No lo sé. ¿Quién te dio? Estoy seguro No de te dónde dio viene. nadie. Viene, No te dio no. nadie. Ah, Ni porque siquiera sos un hombre me va a dar ministro de la autorización. iglesia de Mira, Cristo. Esa mujer, iglesia mujer. edificada en el siglo I en el Los mismo siervos de Cefas. Cristo son llamados por No, Dios. no, señor. Los Usted ni siervos de Cristo siquiera, son llamados usted por no Dios. Por eso respeta dice, la Padre, única a los iglesia que que tú edificó me Cristo. das, yo les Ah, doy la vida eterna. nunca, Nadie ya porque nunca lo manda la iglesia respetaste la católica. iglesia. Y para Estoy colmo, seguro José que Luis los santos Alonso católicos es les van a regresar católico, a muchos. pero Les apóstata. van a regresar a Efesios muchos al infierno, capítulo van a ver, 4, versículo 5 dice porque lo no siguiente, los eligió un Dios, lo solo eligieron los bautismo. hombres. Y José Luis fue rebautizado En por el los nombre del Señor mormones, Jesús. rebautizado En el con nombre del Señor Jesús. El primer no, papa bautizó Mateo así. 28:19 no dice en el nombre En del el, Señor Jesús. No, el no, primer papa no. bautizó en el nombre del Mateo Señor capítulo Jesucristo. 28, versículo Y no lo 19 puede dice en el refutar nombre del jamás. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Mateo no se 28, bautizó en su 19 en nombre. hebreo no dice así. Jesucristo Dice, no se bautizó en su vayan nombre. y háganlos bautizar en mi nombre. No, mentira, Y eso es tenemos mentira. testimonios de No, escritores señor. bíblicos. No, señor. Mateo hebreo No, dice, en señor. mi nombre. Ana, En mi nombre. Por eso Pedro, Ana, el día de Pentecostés, bautizó en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay Sí, un que podamos nombre, que ser es el nombre salvos del sin Señor. saber por qué. A ver, Ana. La única palabra como 4 letras, como 4 letras. Sí bautizó en el nombre de Jesús. La pregunta después de que termine de perorar durante 15 minutos es ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es el rito? Para bautizar en el nombre del Señor Jesús, tienes que hacer caso de la orden que dio. Bauticen diciendo en el nombre de Abba mi Padre, en mi nombre que soy Jesús y en el nombre del Paráclito que es el Espíritu Santo. El Padre se le dice Abba y significa papá y no le damos un nombre como no se debe de hacer con los papás humanos. Así oye, que se bautiza en el nombre de Jesús, ¿cómo? ¿y por Diciendo qué yo Pedro no lo hizo en así? el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Sí, Santo. Y falta todo sí, el resto del rito, respóndeme, porque ¿por nada qué más dice que Pedro lo no lo hizo hizo. así? ¿Por qué Pedro no lo ¿Cómo hizo lo? así? Dime cómo. Dime cómo. No me digas en el nombre de Jesucristo. Eso ya lo escuché. Eso ya lo sabía. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Porque él nos dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Ah, Espíritu ¿y Santo, cómo yo los bautizó bautizo. Pedro? ¿Para arrepentimiento o no?
No, para arrepentimiento bautizó Juan. Ya usted anda mal también. A ver, señor. No, vamos a leerle Hechos. No. Vamos a leerle Hechos, capítulo 38. A ver, un segundito, perdón, un segundito. Hechos, capítulo 38. A ver, Hechos. 2:38. No, perdón, Hechos 2:38. Perdón. Perdón, bueno, la Reina Valera. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice lo siguiente. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos. ¿Qué bautismo es el de arrepentimiento? ¿Qué No, dijo que bautismo se es el de arrepintiera. arrepentimiento? Mateo capítulo 3, versículo 11. Te dice Juan el Bautista. ¿Es el bautismo de él o no? ¿Y el de Cristo cuál es? El de sumergirse en Espíritu Santo y fuego. Eso te dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Juan el Bautista los bautizó al comienzo para arrepentimientos y para perdón de pecados. Y recibiste el don del Bautista Espíritu no perdonaba Santo. pecados. Pero resulta que el versículo 39 también se lo come José Luis Alonso. Para vosotros la promesa y para vuestros hijos, para todos, Padre e Hijo. No, ya te Para comiste un versículo. vosotros. Dice, Y y para la promesa recibirán para el vuestros don hijos del y Espíritu para Santo. todos Ya ve los que que no vas a están recibir. lejos, Mira, para cuando Ana, el fíjense Señor bien. nuestro Dios No vas a llamare. recibir una tercera Amén. persona, va a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Una promesa última es para sus pregunta hijos. hago y listo, Ya te finalizamos esta comiste un transmisión. pedacito. José Luis Alonso, quiero que me responda. ¿Jesucristo fue bautizado en el nombre de Jesucristo y nada más? No, respondeme. Respondeme si Mira. Jesucristo fue bautizado en el nombre de Jesucristo y nada más. O fue bautizado por Juan el Bautista, se escuchó la voz del Padre Celestial y en forma corporal, en forma de paloma, vino el Espíritu Santo. ¿Fue así o fue en el nombre de Cristo y me bautizo en el nombre de Cristo y ya? ¿Cómo fue? Juan no bautizaba en el nombre de Cristo. No, ni en el nombre del Padre, ni nada. Él lo sumergía para que en señal de arrepentimiento. Él estaba pidiendo que se arrepintieran de sus pecados. Y el rito no me para mostrar. Porque Cristo no fue bautizado en el nombre de Cristo, sino que se Pues escuchó obviamente la que no. voz del Padre y vino en forma corporal, en forma de la paloma, Él vino el fue Espíritu ungido Santo. por Dios Y ahí con poder. tenemos Eso es lo que Padre, dice el apóstol Hijo Pablo. y Espíritu Porque Cristo Santo. fue ungido Por con eso es que poder Cristo en su mandó bautismo. a todos que se hicieran discípulos y que lo bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del otro Consolador. Oye, Ana, yo te estoy viendo que eres bien adelantada. Ahora pregunto, ¿por qué los apóstoles de Juan el Bautista se bautizaron de nuevo en el nombre del Señor Jesús? ¿Verdad? A ver. Parece que José Luis Alonso no entiende que, a ver, el cristianismo nace y se burla de Cristo, de mí no se va a burlar. No entiende que el cristianismo nace en esta comunidad de judíos y de paganos, y por supuesto que al principio lo bautizaban en nombre de Cristo, parecía el cristianismo, pero es el mismo Cristo, José Luis Alonso, que te da una orden en Mateo 28:19, que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te lo contesté perfectamente. Te lo contesté. Ahora, ¿por qué vos? Te hago otra pregunta más. ¿Por qué vos no le obedeces a Jesucristo ese bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del otro Consolador? ¿Por qué no le obedeces eso? Porque yo soy seguidor de sus apóstoles y Pedro no le obedeció. Teníamos que preguntarle a Pedro por qué no le obedeció él, su apóstol preferido. A ver, hermanita, ¿no te habías fijado eso? ¿Cuándo el apóstol Pedro no bautizó en el nombre del Padre? ¿Cuándo Pedro dijo después a Cristo, no vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mire, hermano, la razón es que Pedro no conoció la fórmula trinitaria. Ellos no conocieron esa fórmula. Eso fue un invento posterior de la Iglesia Católica. Acuérdense que la Trinidad la sacaron de la filosofía
griega en el siglo IV. Así que No viene Jesucristo de los inventó apóstoles. eso en Mateo Por eso 28, 19. ustedes no pueden probar la Trinidad con las Escrituras. No Por eso puedo no pueden probar las probarla. escrituras, no puedo probar. No Si la pueden Trinidad yo probarlo te con la las pruebo con Escrituras. Juan Y capítulo 14, todavía versículo pretenden 16. que la creamos nosotros cuando no nos las pueden enseñar con las Escrituras. Eso sí ya sería el colmo, caramba. ¿Cómo vas a presentar una doctrina y no tienes un fundamento de ella en las ¿Cómo no voy a tener Escrituras? fundamento si la Trinidad la respaldan los 29 versículos que te he dado varios? ¿Cómo no va a haber fundamento? Versículos del catecismo, pero no de la ¿Qué Biblia. catecismo de la Biblia? Tu No, secta no la Biblia existía. nunca dice que La Dios es creaste una vos a tu Trinidad. secta. La creaste Ana, vos Dice a tu Pablo, secta. dice Pablo, para Ana. nosotros Sí, no, hay seguí un Luis, Dios. Gerardo, Ana. con él, porque... Para Sí, nosotros adelante, hay adelante, un adelante. Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo. A ver, ¿cómo Señor vas a y refutar Dios es eso? lo mismo. Señor con mayúscula y Dios es lo mismo. 1000 veces te lo enseñé. No. Mire, pero Ana, usted se todavía defiende. Se que defiende, pero insisto, dice claramente un Dios el Padre, porque de él, del Padre proceden todas las cosas, no de Cristo, proceden del Padre procede todo, y de Cristo dice, y ¿Te un solo olvidaste Señor, cuando Jesucristo porque dijo que mi por Padre medio te va a de él son glorificar todas las porque cosas. todo Fíjate lo que bien, tiene es mío? todo ¿Te procede del olvidaste? Padre, no ¿Te procede de olvidaste Cristo. cuando Él es Cristo el dice... medio para que las cosas sean. A ver, Entonces, no me vas a confundir que las dos son ¿cómo te voy dioses. a confundir? ¿Te Si olvidaste de cuando Cristo no Jesucristo... proceden las cosas, Dios proceden mío, del qué hombre Padre. testarudo. Las cosas proceden del Padre, y ahí está A 1 ver, Corintios Señor, 8:6. te has Del olvidado origen cuando de todo Cristo viene del dice, Padre. todo Ana, lo que el Por Padre eso tiene es mío. quisiera Me tiene que debatir en glorificar porque es persona para mío. darles unos chanclazos y unos A coscorrones. ver, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Los y el regresaba verbo al era kinder. Dios. Yo Y los este era regresaba en al el kinder a puras principio con Dios. nalgadas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo. En Él La estaba iglesia la más vida, vieja y es la y la más vida era ignorante la en la luz de los Biblia. Es hombres. el colmo, La luz en las hermanitos. La tinieblas iglesia más resplandece, y las vieja tinieblas es no la más prevalecieron ignorante en la contra ella. Biblia. Hubo un Se hombre ha nutrido. enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos Amén, creyesen por él. amén, No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz amén. verdadera que alumbra a Es todo Cristo. hombre venía a este mundo. En el mundo Y estaba, Cristo dijo, y el mundo por él fue hecho. Y el amén. mundo por él Fue fue hecho. hecho, El mundo fue fue hecho por hecho. Cristo también, Por por medio el de él Padre y fue por el hecho. Espíritu Santo. A los suyos Hoy nomás. vino y los suyos no lo recibieron. ¿Será que José Luis Alonso ahora es judío, que no recibe a Cristo como Dios? Mas a todos ¿Será los que que le ustedes no recibieron, creen en las a los que creen en Escrituras? su nombre, le dio potestad ¿Será que de ustedes no ser creen en las hechos Escrituras? Nomás en hijos de Dios. Atanasio y los filósofos griegos, Bueno, ahí sí creen, terminamos ¿verdad? acá la transmisión y por Un supuesto saludo a todos los que estamos escuchan, y si alguien quiere Estamos platicar con José Luis conmigo, Alonso, búsquenme, me llamo que es un José Luis católico Alonso, apóstata, cristiano, bautizado, José Iglesia Luis de Dios Alonso presente. bautizado en la iglesia católica, Pertenezco a la pero iglesia que persiguió resulta Pablo. que Y ese aquí vamos a darles bautismo batalla ahora hasta que Dios nos lo apostató permita. de eso, porque Vamos a Efesios pisotear capítulo 4, doctrinas de versículo hombres. 5 Las dice, vamos a un pisotear con la solo palabra de bautismo, Dios. un solo Señor, Con la una palabra sola fe. vamos a ¿Qué le habrá pisotear la pasado a doctrina José de Luis hombres. Alonso? Amén. Por favor, Gracias y paz a todos. debemos De Dios orar por nuestro este hombre, Padre la y verdad. del Señor Jesús. Hasta otro momento Amén. y Dios los bendiga a todos.